Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. La vida y obra de José Martí, cuya caída en combate el 19 de mayo de 1895 conmemoramos semanas atrás, ha seducido a músicos, pintores, escultores y cineastas. Existe una iconografía abundante sobre la figura del apóstol. Asimismo, han existido intentos por ilustrar algunos de sus poemas. Pensemos, por ejemplo, en La Niña de Guatemala, Los Zapaticos de Rosa, La Rosa Blanca, pertenecientes al poemario Versos Sencillos, publicado en Nueva York en 1891. Hoy vamos a pasar revista a un proyecto creativo diferente. Los versos sencillos mirados desde la óptica del abstraccionismo. Se trata de la visión de Emilio Héctor Rodríguez, destacado pintor cubano y miamense, quien ha participado en más de un centenar de exhibiciones individuales y colectivas. Y ahora tengo el gusto de saludarlo. Emilio Héctor, bienvenido a Comentando. Muchas gracias, Tocayo, por invitarme a tu programa, que siempre lo vemos. Yo lo sé, es un gusto tenerte nuevamente por acá. Bueno, ya este tema lo habíamos abordado en el programa que tuvimos anteriormente sobre tu obra, sí. Pero quisiera que repitieras esta información que me parece importante. En el 2010 fundaste un proyecto que se llama 7+1 Art Project y lo estás dirigiendo desde entonces. ¿Puedes explicarnos sí, de qué se trata? Ese es un proyecto que recoge artistas abstractos de avenidas muy diferentes en cuanto a nacionalidad, a formación académica, a edades. Por ejemplo, hemos tenido desde los 30 hasta los 90 años, hemos tenido de 14, 15 países diferentes, todos latinoamericanos, excepto una ocasión que invitamos a un artista canadiense. Las formaciones universitarias, en la mayoría es en el campo del arte, pero tenemos una psicóloga, tenemos una periodista, tenemos un arquitecto. Yo, en el caso mío, soy matemático, en fin. Bueno, pues todavía ese proyecto está vigente, ¿no es así? ¿Cómo no? Sí, muy activo. En aquella ocasión que estuviste con nosotros acá Comentando, explicaste la vinculación indisoluble entre tu actividad creativa, tu obra artística y tu fe. Sí, yo, como sabes, he vinculado la abstracción con distintos libros de la Biblia. La primera, que la hice en 2010, fue inspirada en el libro del Eclesiastés, donde cada obra iba asociada con un versículo. Después, en el 14, hice una serie asociada con el libro del Eclesiástico, y en el 19 hice una inspirada en el Nuevo Testamento, que se llamó Y el Verbo se hizo carne. Ya, bueno, pero ahora se trata de otro tipo de obra. Se trata de precisamente lo que dije en la introducción, los versos sencillos de José Martí. ¿Qué te motivó a llevar a cabo este trabajo? Mira, José Martí, si se quiere, fue el primer contacto mío de niño con la poesía. De muy niño me regalaron el libro de los versos sencillos, lo empecé a leer, me encantaron, a pesar de que por mis pocas vivencias a esa edad no los entendían todos, claro. No los entendía todos. Pero a medida que fui creciendo, que fui madurando, pues iba descubriendo los versos más y más. Conservé ese libro hasta que salí de Cuba en el exilio. Lo procuré de nuevo, y hace años que tenía la idea de hacer esta exhibición inspirada en los versos de José Martí. Empecé a trabajar en el proyecto en el 2017, hay 4 obras que se hicieron en el 2017, pero se interrumpía por otros proyectos que surgían, tanto de 7+1 como individuales. Estuve exhibiendo en Panamá,
estuve exhibiendo en Costa Rica, tuve una exhibición individual en Moscú y todo eso me fue interrumpiendo este proyecto, pero finalmente en el 2022 lo retomé y en el 2023 logré terminarlo. Ya, ahora, esta exhibición que estás preparando se va a inaugurar ahora a principios del mes de junio, ¿no es así? El sábado 3 de junio, de 5 a 8 de la noche, en el Museo de la Arquidiócesis de Miami, que está dentro de St. Thomas University, específicamente dentro de la biblioteca de St. Thomas University. Es muy fácil de llegar. St. Thomas está en la salida del Palmetto de la 37 Avenida. Ahí cuando sales vas a ver la torre con el nombre de la universidad. Sí, ya más adelante vamos a volver sobre la exhibición para repetir la fecha y que los televidentes puedan anotar algunos datos. ¿Cuántos cuadros elaboraste? Son 21 cuadros, son 21 cuadros de distintas inspiraciones abstractas. Es decir, son abstracciones todas muy sencillas, pero muy diversas. ¿Utilizaste la misma técnica en los cuadros? Sí, utilicé acrílico, utilicé creyón, tanto lápiz de grafito como creyón de pastel. Y algunas obras las invadí con agua para recrear la impresión de la imagen. Vamos a ver ahora de pasada una muestra de las obras que vas a presentar en la exhibición. Okay. Y mientras tanto nosotros conversamos sobre lo siguiente. ¿Qué tiempo te llevó a elaborar esos cuadros? Bueno, como te decía, empecé en el 2017, lo interrumpí en diferentes ocasiones y finalmente la terminé en el 2023, así que estuve 5 años trabajando en esta exhibición. Ya, 5 años, y fueron en total, ¿puedes repetir la cifra? 21 horas. 21 horas, las 21 se van a exhibir allí. Las 21 se van a exhibir. En la exhibición. Sí. Muy bien. Bueno, ¿tú sientes predilección por este libro de los versos sencillos en particular? Porque la obra de Martí es vasta, ¿no? Sí, la obra de Martí es vasta. He tenido la oportunidad de leer bastante sobre José Martí. Tuve la oportunidad de estar en el taller que impartiste, muy profundo y muy que abarcaba toda la obra de Martí. Pero los versos sencillos para mí siempre ha sido la obra de Martí preferida debido a su espontaneidad, debido a su profundidad y al mismo tiempo a la ligereza. Sí, hay algunos críticos que dicen que los versos sencillos, digamos, es el punto máximo de la creación de José Martí. Sobre eso hay un debate, pero por lo menos hay buena parte de los críticos que coinciden. Por mi parte, es la obra preferida de Martí. Claro que sí. Bueno, según me explicaste, cada uno de estos cuadros está basado en una sección de un poema determinado. Sí. El poemario Verso Sencillo tiene más de 40 poemas, sí, separados, cada uno sin título, separados por números romanos. Y tú tomas para tu cuadro una cuarteta, es decir, 4 versos de estos poemas. Quiero explicar, bueno, en qué consiste, de qué se trata cuando hablamos de cuarteta. Por ejemplo, voy a repetir una de ellas. Yo quiero salir del mundo, número 1, por la puerta natural. 2, en un carro de hojas verdes. 3, a morir me han de llevar. 4, es decir, 4 versos agrupados de esta manera, uno detrás del otro. Bien, yo quisiera ahora proponerte lo siguiente. Vamos a traer alguna de estas imágenes nuevamente y que tú me hagas algún comentario. Antes de eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar precisamente los poemas y dentro de los cuales las cuartetas que elegiste? ¿Cuál fue el criterio? Leerlo, releerlo, y mientras lo releía, unas veces me impactaba uno, otras veces me impactaba otro. Ya. A partir de ahí hacía la obra y en otras ocasiones hacía la obra, inspirado en la obra iba a buscar el poema que iba a asociar. Qué bien, qué bien.
Bueno, pues vamos a hacer lo que propuse antes. Sí. Por ejemplo, vamos a traer la imagen número 1 y quisiera que me la comentara. Ahí la tienes, Emilio Héctor. Mira, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué versos estamos hablando? mira, el verso que está escrito en la obra y que me inspiró la obra es el siguiente. Rojo como en el desierto salió el sol al horizonte y alumbró a un esclavo muerto colgado de un ceibo del monte. Sí. Eso corresponde al poema 30, ¿no? Al poema número 30. Bien. Bueno, observo que te quedaste en el primero, que en la imagen del desierto, ¿no? Rojo como en el desierto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste ahí y no fuiste al otro? Digamos, ¿por qué no tomaste el esclavo colgado del ceibo? Ese es otro de las obras, el esclavo colgado del ceibo. Bueno, es la misma cuarteta. Ok, sí. No, es que hay otro que habla sobre la esclavitud. Perdón, me confundí. Sí, mira, el rojo, el punto amarillo, es decir, mira, cuando habla de la abstracción, es muy difícil explicarla. Es, por ejemplo, cuando tú oyes una sinfonía, esa sinfonía se inspiró en algo, en una ciudad, en una mujer, en un pasaje de la historia, pero cuando vas a un acorde en específico, no puedes explicar en qué se inspiró el acorde. Lo mismo pasa con una serie. La serie está inspirada en los versos sencillos, pero tienes que mirar cada obra como si fuera un acorde por separado. Sí, pero yo te preguntaba lo siguiente, ese poema, el número 30, tiene 5 cuartetas, ¿no? Sí. Y te quedaste en el primero. Sí. Y quería saber, No hay por qué, fue la que me impactó. La que más te impactó. Sí. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a traer la imagen número 3. Sí. Ahí la tienes. Ahí. Este está asociado con lo siguiente. Yo sé de las historias viejas, del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. Sí, acá luego habla de abejas y de campanillas, ¿no? De flores y de insectos. Pero bueno, ¿tú quisiste mostrar ahí abejas o insectos o para nada? Ahí lo que no es nada figurativo, es una melodía pictórica. Ya. No, pudiera uno encontrar algo, ¿no? Uno siempre trata de encontrar algo. Pero no es el caso. No es el caso. Vamos a ver ahora, a traer la imagen número 4. Esta es una imagen donde predomina el azul. Sí, mira, como te comentaba, algunos versos no son tan conocidos, otros sí. En este caso, sí es un verso más conocido. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Ya. Bueno, si tú me preguntaras ahí y sin saber el proceso creativo, yo te diría, mira, ahí yo veo las montañas por debajo, o veo unas líneas que me sugieren montañas, o incluso el azul pudiera estar reflejando el río, el arroyo de la sierra, un arroyo de la sierra, pero bueno, tú me has dicho que no hay nada de eso allí, eso lo pintaste y nada, no está pretendiendo reflejar la naturaleza en ningún sentido. Sencillamente atraer la atención del espectador sobre la obra abstracta y entregarle el verso para que lo lea y lo disfrute. Te comentaba que en la exhibición va a estar el libro de los versos sencillos. Ajá. Es decir, que cualquier espectador que le llame la atención un verso, pues va al libro y lo lee completo. Ya, perfecto. Ahora seguimos con estos ejemplos de interpretación a contrapelo de la idea del pintor sobre tu cuadro, ¿no? Vamos a traer la imagen 9. La imagen 9 se refiere al poema de la niña de Guatemala, Sí. que tiene el número 9 en el poemario
de los versos sencillos. Sí. Pero sin embargo, el fragmento que selecciono no es el más conocido. Ya. Por ejemplo, en este caso, se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Bueno, La Niña de Guatemala es quizá uno de los poemas de Martí más conocidos, incluso universalmente, Y ¿no? bien profundo. Sí. Bueno, difícilmente yo te tengo que hacer esta pregunta. Me imagino que tú en ese momento cuando lo leíste o las veces que lo leíste, tuviste que pensar en la muerte, ¿no? Porque Sí. se está hablando de la muerte. Sí, sí, Me cuesta mucho trabajo desligar la idea de la muerte a ese color negro que tú pones allí. sí, es posible. Pero bueno, tú sabes que los espectadores, igual que los lectores, hacen cualquier interpretación de lo que De leen, la ¿no? atracción, Es decir, eso es positivo. allí se veía esa combinación entre lo anaranjado y lo negro. Ahora, una pregunta sobre esto mismo, ya acabamos con los ejemplos. Los versos que tú seleccionas o que te impactan, ¿es una fuente de inspiración primaria o incluso van más allá y el verso determina la composición, la armonía, los colores? ¿Cómo es? Sí, como te decía, en algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no. Es decir, en algunas ocasiones leo el verso y voy a hacer la obra. En otras ocasiones he hecho la obra y voy a buscar el verso. Es decir, que es distinta. Pero cuando haces esa obra ligada del poemario, no estás inspirada por el poemario. Sí, porque ya lo he leído. Ah, es como un recuerdo. Exactamente. Una rememoración. Exacto. Claro. Sí. Bueno, ya lo he explicado. Bueno, existen diferencias en términos pictóricos entre esta serie dedicada a los versos sencillos y otras que has hecho anteriormente. Sí, como te decía, estas abstracciones son bien simples, bien espontáneas. En otras ocasiones he hecho obras mucho más elaboradas. Sí. ¿Tú puedes marcar la diferencia entre una abstracción simple y una abstracción compleja? ¿De qué se trata? Bueno, la abstracción simple contiene trazos espontáneos, Ya. pocos. La abstracción compleja requiere un boceto primero, Ya. una elaboración, una comparación, dejar la obra quizás por unos días, ponerla al lado del televisor para verla y verla y verla, hasta que se te ocurra una nueva pincelada. Ya. Y estas no, estas son obras que se hacen en media hora. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Realmente puede resultar bien interesante para los televidentes comprender esta característica de cómo se lleva a cabo el proceso creativo en el caso de un pintor abstracto. Sí. De nuevo vamos a volver a la exhibición y repetir la fecha, la hora y el lugar. Sí. La exhibición se va a llevar a cabo en el Museo de la Arquidiócesis de Miami, que está dentro de la Universidad de San Tomás, de la Universidad Católica de San Tomás. Está específicamente en la biblioteca. La Universidad de San Tomás está en la salida del Palmetto, que se dirige hacia el este, hacia la playa y la 37 Avenida. Ahí al salir inmediatamente se ve la torre de la universidad. Entras a la garita, dices a dónde vas, te van a explicar cómo llegar a la biblioteca y van a estar totalmente los parqueos vacíos porque la universidad está de vacaciones. Ya, claro. Así que ni tienen que pagar la entrada, ni tienen que pagar parqueo, ni tienen que pasar trabajo buscando el parqueo. Ya, bueno, pues muchas gracias. Esperemos estar allí y Sí, encontrarnos a los televidentes, ¿no? Ahí nos vemos. Emilio Héctor, en este trabajo que has hecho acerca de los versos sencillos, por más que has explicado que es un tipo de abstracción más sencilla, más espontánea, por supuesto, me imagino que haya dentro de estos cuadros algunos
que te llevaron más tiempo, Sí, que te claro. llevaron menos tiempo. ¿Puedes explicarlo? No, eso ni me acuerdo quién me llevó más tiempo y quién menos. Es decir, es una elaboración que empieza hasta que acaba. Así que una cosa que quería mencionarte antes de que terminara el programa es que en el catálogo que se editó y que los... Es ese, ¿no? Sí, te lo voy a obsequiar. Ah, muy bien, En muchas el gracias. catálogo Muchas gracias. tengo tres párrafos o escritos de tres personalidades bien importantes. Una es José Raúl Vidal Franco, que me escribió un párrafo muy interesante sobre la exhibición. El otro es Héctor Manuel Gutiérrez, doctor en lengua española. Y la otra es una historiadora del arte, Dayanis González. Esos tres párrafos lo van a, o escritos, lo van a encontrar dentro del catálogo. Y les digo que hay catálogos para cada uno de los que vaya a visitar la exhibición. Así que están invitados a solicitarlo. Sí, yo con el permiso tuyo quiero leer un ¿Cómo no? párrafo Adelante. de José Raúl Vidal y Franco, Sí. nuestro colega que ha estado acá con nosotros en varias oportunidades, especialista en la poesía martiana, Investigador de la obra de Martí. profesor, ensayista. Escribe José Raúl en su párrafo final: del verso a la abstracción, Emilio Héctor recorre un camino vital, a veces ingenuo, a veces tremebundo, como mismo dicta la colección martiana. Desafía el contenido del verso hasta desbordarlo. Su mirada es su mano hábil en la propuesta de formas, líneas y composición. Emplea con maestría una paleta de acrílicos y trazos a lápiz sobre papel que dotan la obra de una solidez de color y dimensión y visualmente vibrantes, y por tanto de un acercamiento ontológico a la aparente sencillez de estos octosílabos escritos como jugando, vividos como pintados. Mucha profundidad y belleza en estas palabras de José Raúl Vidal. Sí, yo le agradezco mucho el haber estudiado mi obra y haber hecho un escrito tan analítico y tan profundo como este. Te comento también, las obras no van a estar enmarcadas. Ya. Son obras en papel que van a estar colgadas, flotando. Que eso le da un interés estético muy interesante a la exhibición. Sí, me llama mucho la atención eso que apunta, porque creo que hay una coherencia entre la concepción de Martí de estos versos, como aquí escribe José Raúl Vidal, escritos como jugando, y esta es la manera en que has explicado que hiciste esta colección también de una manera espontánea, sencilla, sin mucha complejidad. Mira, yo he tratado muy modestamente de establecer un diálogo con José Martí, donde él dice sus versos y yo muestro mi obra. Es decir, mientras yo leía estos versos y confeccionaba mis obras, yo estaba en diálogo directo con José Martí. Qué cosa más bella. Vamos a tirar una revisión general nuevamente a estas 8 imágenes, y mientras tanto nosotros nos quedamos ya conversando y casi despidiendo el programa. Emilio, Héctor, unas palabras tuyas finales para convocar sobre todo a los televidentes a que no se pierdan esta exposición. Sí, yo los invito a esta exposición con el propósito de motivarlos a buscar la lectura de los versos sencillos de José Martí. Es lo que he hecho con todas las exposiciones mías que incluyen escritura. Motivar al espectador a buscar más allá de los conocimientos que tienen sobre distintos temas. Primero fue el Eclesiastés, después el Eclesiástico, después el Nuevo Testamento. En este caso es José Martí. Yo invito al público a que visite la exposición, se inspire, le coja el gusto al verso y se hagan del libro y lo lean completo. Es un libro pequeño,
pero muy profundo y muy interesante. Muy profundo, incluso puede ser engañoso, porque dice versos sencillos. Sí, sí. Y de sencillo tiene poco. Sí, De sencillo tiene poco, precisamente por lo que tú señalabas, Sí. mucha profundidad y detalles que hay en estos Sí, versos que sí. tienen también un carácter autobiográfico, ¿no? Cada vez que lo lees, descubres algo nuevo. Así es. Bueno, pues ya estamos ya en los minutos finales. Me están haciendo señas de que nos despidamos. Y bueno, quiero decirles a los televidentes que, bueno, agradecemos su atención. Emilio y Héctor, nuevamente, gracias por venir al programa, por darnos toda esta explicación, sobre todo tan detallada, del proceso creativo. Creo que ha sido muy ilustrativo, muy pedagógico. Te felicito por tus explicaciones. A los televidentes, de nuevo, muchas gracias por la atención. Espero que nos sintonicen el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.